Hola, hola, ¿qué tal mis bachilleres, mis seguidores, mis potenciales eh, gerentes e ingenieros de planta? Hoy quiero explicarles la clase de el cálculo de los deciles, cuartiles y percentiles y pues también cómo construir un diagrama de tallos y hojas, ¿ok? Vamos a ver esas dos partes. Esta clase yo la quiero ampliar también presencialmente. Acá está detalladamente explicadita, paso a paso. Pueden verla varias veces. Esa es la ventaja con respecto a mis clases presenciales. Aquí pueden verla varias veces. ¿Okay? Yo soy Iván Anselmi, licenciado en Matemáticas y Estadística. Y pues estoy grabando estos vídeos para mis estudiantes, que son mis seguidores. Y que quieren aprender mucho, mucho de estadística. Entonces, voy a comenzar con un ejercicio ilustrativo del tema del cálculo de los deciles, cuartiles y percentiles. A continuación, entonces, voy a mostrarles aquí un ejercicio para ilustrar el tema. ¿Ok? Entonces voy. Dice lo siguiente: una emisora local que inicia sus transmisiones está interesada en medir la audiencia de su programación de los últimos 11 días. ¿Ok? Un equipo de encuestadores se despliega por diversos sectores de la ciudad y durante los días de la medición, las familias que respondieron que sí vieron la programación se indican a continuación. Entonces aquí tenemos, primer día fueron encuestadas 260 familias, después 168 familias, 200 familias, 185 familias y así sucesivamente hasta llegar a 150. Aquí, el último día se midieron o se encuestaron 158 familias, es decir, los encuestadores fueron casa por casa, ¿ok? Y fueron pues entrevistando en el primer día 260 familias y así cada vez, ¿ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Qué quiere saber el propietario de la emisora, ¿ok? Para orientar lo que es la programación de su estación, ¿ok? Lo primero que quiere saber es promedio de familias que vieron la programación durante los días de la medición, ¿ok? Siguiente, ¿cuántas familias vieron la programación en el cuartil 2 y el Q3? ¿Okay? Esto es lo mismo, ¿ok? Cuartil 2 y Q3 es una forma de escribirlo, ¿ok? Porque el Q3 también lo escribo como cuartil 3, ¿ok? Entonces, el cuartil 2 es el Q2 y el Q3 es el cuartil 3, ¿ok? Es para que sepan ustedes que se puede escribir de esas dos maneras. En la parte 3 decimos, ¿cuántas familias vieron la programación en el percentil 70 y el D5? Este percentil 70 se puede escribir también como P70 y el D5 también se puede escribir como decil 5, ¿ok? Para que ustedes sepan que se puede escribir de ambas maneras y que significa lo mismo. Vamos a la solución entonces. Vamos a la solución. Entonces dice, primero, ordenamos los datos de forma ascendente, ¿ok? Ascendente. Entonces tenemos lo siguiente acá. Mira, este 158 es la menor cantidad y luego seguimos con 168, 185, 195, 200, 207 y así hasta llegar a 350 que fueron la mayor cantidad de familias encuestadas en uno de los días de la medición, ¿okay? En uno de los días. Entonces, aquí tenemos los 11 días, ¿ves? Un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 días de medición, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a responder la primera pregunta, ¿ok? La primera pregunta se refiere a promedio de familias que vieron la programación durante los días de la medición. ¿Okay? El propietario de la estación quiere saber cuántas familias en promedio oyeron su programación durante esos días. Entonces aquí, vamos entonces a la lámina siguiente, ¿ok? Para obtener ese promedio. Vamos aquí, entonces aquí y decimos lo siguiente. El promedio de familias que vieron la programación durante los días de la medición. Entonces, el promedio de familias, sacamos la media estadística, ¿ok? La media estadística de la cantidad de familias que vieron esa programación durante los 11 días en que se midió tal audiencia, ¿ok? Eso me da entonces cuánto, ¿ve? Sumando cada cantidad de familias, ¿ok? Obtengo 2.466 familias que vieron la programación. Entre 11 días que duró la medición, eso me da 224.18, lo cual lo aproximamos a 224 familias porque pues yo no puedo poner allí 224,18 familias. O pongo 224 o pongo 225. Tienen que ser números enteros porque eso familia es una variable discreta, ¿ok? Entonces yo coloqué aquí aproximadamente 224 familias vieron la programación durante los días de la medición. Muy bien, ya tenemos la primera pregunta respondida. 224 familias. La segunda dice, ¿cuántas familias vieron la programación en el cuartil 2 y en el Q3? ¿Ok? Entonces aquí tenemos lo siguiente, la siguiente explicación. Para calcular los cuartiles Q sub 2 y Q sub 3 usaremos el modelo Q sub K igual a K por N más 1 entre 4. ¿Ok?
Para datos impares usamos ese modelo, ¿ok? Para datos que son pares no se suma 1 a n, es decir, cuando la cantidad de datos es par, no amerita que le sume 1. Amerita que le sume 1 cuando la cantidad de datos es impar. Mira, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿ok? Entonces son 11 familias que respondieron, o sea, 11 veces, ¿ok? Que fueron 11 días. Entonces, como son 11 días, pues yo tomo N11 más 1 me da 12. Y bueno, y el K en este caso es el 2, ¿ok? Estamos investigando el Q sub 2. Entonces aquí tenemos lo siguiente, el Q sub 2. El Q sub 2 entonces sería, como el K vale 2, digo, tengo 2 acá, tengo 11 días más 1 me da 12 días entre 4. ¿Por qué entre 4? Bueno, porque el cuartil divide el 100 entre 4 partes, ¿ok? Entonces, como estoy calculando el cuartil 2 en este caso, divido siempre el modelo entre 4. Entonces tengo lo siguiente, 12 días de medición por 2, eso me da 24, entre 4 me da exactamente 6, ¿ok? Entonces tengo 6 en el cuartil 2, el Q sub 2 es igual a 6, que corresponde, ese cuartil 2 se encuentra en la posición 6 en los datos, ¿ok? 6 en los datos. Entonces, ¿y es igual a qué cosa? Entonces el Q sub 2 es igual a 6, corresponde a 207 familias. Vamos a ver el Q sub 2, veámoslo aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Corresponde a 207 familias que vieron la programación en el Q sub 2. ¿Ok? Ya tenemos entonces el Q sub 2 calculado. ¿Ok? Corresponde a 207 familias. Vamos entonces ahora a calcular el Q sub 3. ¿Ok? Porque tenemos que calcular el Q sub 2 y el Q sub 3. Fíjense ustedes que el 207 está justamente en la mitad, en el 50%. ¿Ok? Es decir, el Q sub 2 deja abajo de él, deja exactamente lo mismo que queda encima de él, ¿ok? Porque él está justo en la mitad. Entonces aquí tenemos 5 veces, ¿ok? 5 días y aquí 5 días, ¿ok? Y él está justo en el medio los de abajo y de arriba, ¿no? Está justo en la mitad. Está como en el 50%. El curso 2 corresponde al 50%. También está allí, en el 207 también está el D5 y el P50, ¿ok? Bien, entonces, avanzamos a la segunda respuesta que será la del curso 3. Entonces, en el curso 3 tenemos lo siguiente. El curso 3, en este caso, K es igual a 3, ¿ok? K igual a 3. Entonces, tengo lo mismo aquí, 11 más 1, ¿ok? Eso se mantiene constante, ¿ok? En el caso del cálculo de los cuartiles, pues aquí se mantendrá 11 más 1, que es constante. El 4 para los cuartiles siempre será 4. Y multiplicamos por 3 porque estamos calculando el cuartil 3. ¿Esto me da cuánto? 11 más 1 me da 12, por 3 me da 36, entre 4 me da 9. Eso quiere decir entonces que el cuartil 3 se encuentra ubicado en la posición 9 de la lista de datos, ¿okay? De la lista de familias entrevistadas. Entonces vamos a ver entonces. Dice que está en la posición 9, entonces tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí está, ¿ves? Aquí está el dato número 9, ¿ok? La posición 9 del curso 3 que corresponde a 260 familias, ¿ok? Que vieron la programación durante los días de la medición, ¿ok? Entonces, ya sabemos que estos son los datos que están ordenados en forma ascendente y que el curso 2 está ubicado aquí en la posición 6, que corresponde a 207 familias, y el curso 3 está en la posición 9, que corresponde a 260 familias, ¿ok? En el curso 2 y curso 3. Bien, entonces, ahora vamos a responder la tercera pregunta. ¿Okay? La tercera pregunta dice entonces que ¿cuántas familias vieron la programación en el percentil 70 y en el D5? ¿Okay? El decil 5. Entonces, solución. Vamos a ver entonces. Calculamos el percentil 70. ¿Okay? P70, también lo puedo escribir así, P70 para los datos dados. ¿Okay? Entonces, su modelo de cálculo es ¿cuál? Entonces tenemos que P sub K igual a K por N más 1 entre 100. ¿Por qué 100? Porque el percentil divide al 100 en 100 partes iguales. En consecuencia, entonces, el denominador es 100. ¿Okay? En estos casos, cuando vamos a hablar de percentiles, siempre usamos el 100 como denominador. ¿Okay? Siempre. Y arriba, ¿quién va arriba? El K corresponde a 70 en este caso. Entonces tengo 70 por N más 1. N más 1 no cambia, ¿ok? No cambia para los cálculos. Todos estos cálculos, el N más 1 no cambia. Porque N más 1 es 11 días más 1 me da 12. Aquí lo tengo, mira. 70 para el percentil, ¿ok? Y por N más 1, que es 12, entre 100. Eso me da 70 por 12 me da 840. Entre 100, eso me da 8,4.
Fíjense ustedes que 8,4, el decimal, la fracción, no llega a la mitad, no llega a 0,5, ¿ok? Llega a 0,4. Entonces, vamos a redondear entonces al entero inmediato inferior por defecto, ¿ok? Redondeamos a 8. En vez de ser 8,4, no podemos tener 8,4. O tenemos 9 o tenemos 8. Yo prefiero redondear a 8 porque el decimal no llega a 0,5. ¿Ok? Entonces voy aquí. Voy entonces a avanzar, ¿ok? Y decimos lo siguiente. Así el P70 está ubicado en el dato 8,4 que se redondea a 8 y que corresponde a lo siguiente, ¿ves? Corresponde a 8, a la posición 8, ¿ok? 8,4 redondeado a 8. Y corresponde a 225 familias que vieron la programación durante esos días, ¿ok? Y aquí tenemos, ¿ves? La lista ascendente, la lista ordenada de forma ascendente para que ustedes puedan apreciar. ¿Dónde está el P70? Mira, véanlo aquí. Está en la posición 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí está. En total, en el P70, 225 familias vieron la programación durante esos días de la medición. ¿Ok? Muy bien. Respondí esa pregunta. Ahora vamos a calcular el decil 5, ¿ok? Que es el mismo de 5. ¿Ok? Decil 5 y de 5 es lo mismo para los datos dados. ¿Ok? Entonces, su modelo de cálculo es de sub k igual a k por n más 1 entre 10. ¿Por qué 10? Bueno, porque el decil divide al 100 en 10 partes iguales. ¿Ok? Entonces, yo coloco el 10 como denominador de esa expresión. ¿Ok? Entonces, tengo lo siguiente. Aquí hablamos de, si voy a calcular el D5, pues K vale 5, ¿ok? Entonces tenemos que el D5, el D sub 5 igual a 5 por 11 más 1 me da 12 entre 10. Esto me da entonces 12 más 1 me da, 11 más 1 me da 12, por 5 me da 60, entre 10 me da 6. Eso es que el D5 está ubicado en la posición 6. Entonces si yo ubico el D5 en la posición 6, cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí está en el 207. Y mi respuesta, el D5 que está en la posición 6 corresponde a 207 familias que vieron la programación durante los días de la medición. ¿Okay? Entonces así hemos respondido también el D5. Está ubicado en la posición 6 que corresponde a 207 familias. Bien, allí también habíamos dicho que está también el QSUB2, que está justo en la mitad, ¿ok? Y también está el P50, ¿ok? Y también está el 50% de los datos. Bueno, avanzamos entonces. Aquí tenemos entonces otro ejercicio, que otro ejercicio ya hicimos en el anterior, calculamos el decil, el percentil y el cuartil. Ahora vamos a calcular otro aspecto importante de este estudio, ¿ok? Vamos entonces a ilustrar esto con un ejemplo. Dice lo siguiente. A continuación se indican los tiempos en minutos que esperaron los pacientes para ser atendidos en un consultorio odontológico. Eso es los pacientes de una empresa que trabajan en ella, están en el proceso productivo y van a consulta odontológica en un día determinado, ¿ok? Y entonces acuden a la consulta odontológica en el consultorio industrial y pues se apartan por un rato de sus labores y se van a la consulta, ¿ok? Entonces aquí tenemos que fueron 48 pacientes, ¿ok? Que asistieron a esa consulta, ese día. Y estamos midiendo los tiempos de espera de cada paciente en la sala de espera del consultorio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí hay uno que tardó 20 minutos en ser atendido, otro tardó 25 minutos en ser atendido, otro tardó 25 minutos más, ¿ok? Uno tardó un minuto porque llegó y enseguida lo llamaron a tu atención, otro tardó 35 minutos y así se colocó aquí los tiempos de espera de cada paciente que acudió ese día a la consulta odontológica, ¿ok? Unos tardaron 35 minutos, otros 15, 48, 18, en fin, ahí están los minutos anotados, ¿ok? De cada uno. Con un cronómetro anotamos qué tiempo. El analista que está estudiando el caso anota lo que cada uno tardó en ser atendido. Entonces, ¿qué se desea saber? Queremos mostrar los tiempos en un diagrama de tallo y hoja, ¿ok? Aquí en el diagrama de tallo y hojas, a lo largo de la explicación también hablamos de ramas. En vez de decir tallos hablamos de ramas y en vez de decir hojas hablamos de minutos, porque realmente lo que se está midiendo es el tiempo, ¿no? Entonces, pues la hoja y el minuto como que no están muy relacionados. Entonces yo puse minutos para ser más claro en esto, ¿no? Y el tallito lo llamé rama. Pero a la final de cuentas es lo mismo, que al final pues tallo y hojas y ramos y minutos es la misma cosa, ¿ok? Porque en algunos libros encontrarás tallos y hojas. En mi explicación vas a encontrar ramas y minutos, ¿ok? Bien, pero es la misma cosa. Entonces, bien, en la segunda parte dice en cuál tramo del tallo hubo más pacientes y qué porcentaje representa. Y finalmente, en qué parte del tallo se ubican los pacientes que tardaron más tiempo en ser atendidos, ¿ok? Y su respectivo porcentaje. Entonces, avancemos para ver la solución del problema, ¿ok? Aquí tenemos entonces solución del problema.
Fíjate, aquí les puse un gráfico en colores para fijarlo mejor, ¿ok? Aquí tenemos un arbolito pintado de marrón y verde, porque bueno, los árboles son marrones y verdes. Entonces aquí les puse eso. En vez de ponerle tallo le puse ramas, ¿ok? Y en vez de ponerle hojas le puse minutos. Bien, entonces vamos a la solución. Y explico lo siguiente. Que los tiempos en minutos que van desde 1 hasta 9 se asignan a la rama 0, ¿ok? Aquí a esta rama. Aquí van los tiempos que van desde 1, desde 1 minuto hasta 9 minutos de espera, ¿verdad? Los tiempos en minutos que van desde 1 hasta 9 minutos se asignan a la rama 0. Los tiempos de espera desde 10 hasta 19 minutos se asignan a la rama 1. ¿Ok? Aquí está la rama 1. Contiene entonces los tiempos de espera que van desde 10 minutos hasta 19 minutos. ¿Ok? De 10 a 19. Los tiempos de espera desde 20 minutos hasta 29 minutos se asignan a la rama 2. Los tiempos que van desde 30 minutos hasta 39 se asignan a la rama 3 y finalmente los tiempos de espera que van desde 40 minutos hasta 49 se asignan a la rama 4. Y aquí tenemos entonces el gráfico. Este es un gráfico, ¿ok? Un gráfico ilustrativo de la situación. Aquí aparecen entonces las ramas, ¿ok? La rama 0 también se cuenta, ¿ok? La rama 0 se cuenta porque es la rama que va desde 1 hasta 9 minutos en tiempo de espera, ¿ok? Luego tenemos también la rama 1 que va desde 10 hasta 19 minutos, la rama 2 que va desde 20 hasta 29, la rama 3 que va de 30 hasta 39 y la rama 4 que va de 40 hasta 49. ¿Okay? Aquí está explicado arriba la escala de cada rama. ¿Okay? La escala de cada rama. Bien, entonces, si observamos lo siguiente. En la rama 0 están los pacientes que tardaron entre 1 minuto y 9 minutos en ser atendidos. Entonces aquí coloqué tantos como pacientes hay, ¿no? Que tardaron ese tiempo. Fíjense que en el minuto 1 solamente hay un paciente nada más. En el tiempo de 2 minutos, un paciente también tardó 2 minutos en ser atendido. Pero en el tiempo 5 hay 2 pacientes, ¿ok? 2 pacientes que fueron atendidos en 5 minutos, tardaron 5 minutos cada uno. Luego en el minuto 6, un solo paciente. Y en el minuto 9 hubo 3 pacientes que tardaron 9 minutos en ser atendidos, ¿ok? 9, 9 y 9, ¿ok? Ser atendidos en esa consulta, ¿ok? No hay un dígito, o el dígito que está a la izquierda es el 0. Entonces ahí está el 0, 0,1 pues es 1, 0,2 es 2, 0,5 es 5 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces aquí coloco nada más el dígito correspondiente a 1 minuto, a 2 minutos, a 5, a 5, a 6, a 9, a 9, 9. La rama 1, en la rama 1, usted puede observar que hay más pacientes, ¿ok? Hay más pacientes que fueron atendidos en esa escala, ¿no? ¿En la escala de dónde? En la escala de 10 hasta 19 minutos, ¿ok? Que corresponde a la rama 1. Aquí podemos observar entonces, fíjense que en esa escala no coloco el 2, esto corresponde a 12, ¿ok? A 12, no hay 10 minutos, ni hay 11, lo que hay es 12, a partir de 12 minutos. Entonces, en vez de colocar el 12, ya tengo el 1 aquí, tengo el 1 y el 1 con el 2, dice forman el 12, ¿ok? Entonces, no coloco acá coloco el dígito de la izquierda y aquí coloco el dígito de la derecha, ¿ok? Lo que corresponda. Si corresponde, en este caso, 12 minutos, pongo 2. Otro que tardó 12 minutos, también pongo 2. Otro tardó 12, pongo también 2. Y luego vienen los 5. ¿Okay? Hay un grupo de pacientes que tardaron 15 minutos en ser atendidos. Entonces solamente coloco el 5 nada más porque ya tengo el 1 por aquí. Entonces tengo aquí este grupo 5, 5, 5, 5 por acá. Hasta llegar aquí. Fueron atendidos cada uno en 15 minutos. ¿Okay? El 1 y el 5 da 15. En este caso, este tardó 16 minutos, este tardó 17, este 18 y hasta llegar a 19 minutos, que es el tope de la rama 1, ¿ok? El tope de la rama 1 llega hasta 19 minutos, de 10 a 19, recuerden eso, ¿ok? Aquí está escrito arriba. En la rama 2, ¿qué pasó en la rama 2? En la rama 2, que va de 29 o de 20 hasta 29, tenemos lo siguiente. Aquí hubo un grupo de pacientes que fueron atendidos al cabo de 20 minutos cada uno, ¿ok? Este 0, coloco el 0 porque ya tengo aquí el 2, ¿ok? Entonces tengo 0, un paciente, otro y otro. Bueno, 4 pacientes que fueron atendidos en 20 minutos cada uno. Luego 22 minutos, 24, 24, 25, 25, hasta llegar a 29 minutos, que es el tope en esa rama, ¿ok? En esa rama 2, el tope es 29 minutos. Luego de allí pasamos entonces, ya no hay tampoco hay más pacientes en esa rama, ¿ok? Se agotaron. Voy entonces a la rama 3. En la rama 3 me encuentro que hubo 5 pacientes, uno de los cuales tardó 30 minutos, otro tardó 32, el otro también 32, hubo otro que tardó 35 y otro que tardó también 35 minutos. Entonces aquí escribo solamente el dígito de la derecha, ¿verdad? Porque ya tengo el 3 aquí. Entonces esto sería 30, esto sería 32, 32, 35 y 35. Finalmente, en la rama 4 hubo 2 pacientes, ¿ok? Solamente 2 pacientes que tardaron entre 40
minutos y 48 minutos. Podemos verlo aquí en esto, ¿ok? Vean lo siguiente. En la rama 4, ¿ok? Me encuentro que solamente hubo dos pacientes, ¿ok? Un paciente que tardó 40 minutos, aquí está, 40 minutos, y otro tardó 48 minutos, que está por acá, ¿ok? Por acá está, vamos a buscarlo por aquí en la tabla, y encontramos el otro paciente que tardó, aquí está, ¿ves? 48 minutos tardó también él. Solamente, solamente dos. Solamente dos pacientes que tardaron 40 y otro tardó 48 minutos. Eso es lo que está aquí, ¿verdad? Aquí está, ¿ves? Un paciente tardó 40 minutos y otro tardó 48. Bueno, ahí tenemos el gráfico ilustrativo de la situación, ¿ok? Tenemos el gráfico ilustrativo. Se ve muy bien así en colores, ¿ok? Puede estar hasta más bonito también, ¿ok? Si ustedes pues lo visualizan después, lo colorean, seguramente se va a ver más elegante. Yo lo hice así, pero ustedes pueden hacerlo mejor, ¿ok? Bien, entonces avanzamos ahora para hacernos algunas preguntas sobre ese gráfico que está ahí. Vamos a ver, podemos hacernos algunas preguntitas allí. A ver, vamos a ver entonces. La primera pregunta es, construye el diagrama de tallo y hoja. Bueno, eso lo tenemos aquí. Aquí tenemos entonces el diagrama pintado. ¿Okay? Aquí está el diagrama ya ilustradito. Entonces ya en la primera parte ya está listo. ¿Okay? Bien. Vamos entonces a la segunda parte. ¿Qué dice la segunda parte? Preguntamos, ¿en cuál rama hubo más pacientes y qué porcentaje representa? Bueno, pues facilito, ¿verdad? Si yo dice respuesta, hubo más pacientes en la rama 1 con 18 pacientes y representa el total de pacientes de esa rama que fueron 18 entre el total de pacientes que asistieron a la consulta que fueron 48 por 100 me da 37.5%. Ustedes dirán, ¿de dónde sale ese 48? Bueno, este 48 sale de acá. Cuenten ustedes para que vean. Mira, aquí están los pacientes que acudieron a la consulta. Aquí tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 44 y 48. Ahí están los 48 pacientes. Esa es la muestra que se obtuvo para el estudio, ¿ok? Una muestra de 48 personas. Entonces, pues aquí se justifica el porqué del 48, ¿ok? Entonces son 18 que estuvieron en esa rama. Entre el total de pacientes que fueron 48 por 100% me da 37.5%. Entonces tengo mi respuesta, ¿ok? Que dice que entonces, ¿en cuál rama hubo más pacientes? En la rama 1, ¿ok? ¿Y qué porcentaje representa? El 37.5%, que representa un porcentaje bastante alto, ¿no? Comparativamente con el total, el porcentaje es bastante elevado, ¿ok? Se acerca al 40%, ¿bien? Ahora vamos con la pregunta 3. Dice, los pacientes que tardaron más tiempo en ser atendidos, ¿okay? Tardaron más tiempo en ser atendidos, hasta 48 minutos de espera, se ubican en la rama 4 y su porcentaje es lo siguiente. Entonces, aquí, dos pacientes solamente que tardaron ese tiempo entre 40 y 49 minutos en ser atendidos. Okay, entonces son dos que hubo en esa rama. Entre el total de pacientes que fueron 48 por 100% me da 4,16%. Okay. Es un porcentaje bastante bajo, ¿ok? Entonces, porque el tiempo de espera fue bastante alto, ¿no? Entre 40 y 49 minutos es un tiempo de espera bastante alto del paciente sentadito esperando que lo atiendan, ¿ok? Pero por suerte apenas fueron dos que tardaron ese tiempo, entre 40 y 48, ¿ok? Entonces apenas representa un 46%. La rama 1, ¿ok? Es una rama donde hay mayor afluencia de pacientes y ocupa un 37.5% de la torta, ¿ok? De la torta que es el 100%. Entonces, aquí vamos a las conclusiones del estudio. ¿Ves? Dice conclusiones. Entre tantas conclusiones, hay muchas preguntas que se pueden hacer allí, pero yo coloqué algunas ilustrativas aquí, ¿ok? Dice, en la rama 0, ¿cuál es esa rama 0? Dice, el promedio de minutos, dice, en la rama 0, el promedio de minutos de espera fue de, aquí lo tengo, el promedio estadístico, ¿corresponde a qué cosa? ¿Cómo lo calculo? A la sumatoria de todas las lecturas de esa rama entre el número de ellas, ¿ok? Si me voy acá arriba, vean lo siguiente, en la rama 0 hubo entonces en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pacientes, ¿ok? 8, ¿ves? Aquí 3, 6 y 2 son 8. 8 pacientes que tardaron entre 1 minuto y 9 minutos en ser atendidos. ¿Okay? Entonces, en esa rama tengo 8 pacientes y la suma de todo ello me da 1 más 2 me da 3. Okay, aquí tengo 10 aquí y 3 son 13 y 6 son 19. Okay, sí, 19. Aquí tengo 28. Aquí tengo 37, aquí tengo 46, ¿verdad? Me vengo para acá, entonces vamos a ver qué pasa aquí tengo 46. Entonces, la sumatoria de todos los X sub I, de todas las lecturas del tiempo de pacientes fue de 46, entre el número de pacientes que asistieron en esa rama, que fueron 8, esto me da, la división me resulta 5.75 minutos, que es el promedio de espera en esa rama, ¿ok? En esa rama 0.
Pero yo no voy a colocar 5.75, o digo mejor 6 minutos, ¿ok? Redondeo al entero inmediato superior, ¿verdad? Al entero inmediato superior. Por exceso. Y le coloco 6 minutos, ¿ves? En vez de ponerle 5.75, pues le pongo 6 minutos. Entonces, puedo decir yo que en la rama 0, el tiempo promedio de espera fue de 6 minutos, ¿ok? No, no es, digamos, el más abundante, ¿no? Aquí lo podemos apreciar. No es el más abundante. Pero, pues, el tiempo fue muy bueno. No es un tiempo ideal, 6 minutos, pero no ocurre así, no es perfecto nada, ¿ok? En la rama 1 hay muchos más pacientes, ¿ok? Porque, bueno, entonces una consulta odontológica siempre trae algunas demoras, ¿ok? Entonces, pues aquí hubo más pacientes y tardaron un poco más de tiempo. Entre 10 y 19 minutos, ¿ok? Ahí tardaron estos pacientes aquí en ser atendidos. Se sentaron, esperaron 12 minutos, 15 minutos o 18 minutos y fueron llamados a la consulta, ¿ok? Entonces aquí tenemos este gráfico ilustrativo, ¿ok? Y pueden hacerse muchas más preguntas de esto, pueden hacerse muchas preguntas. Yo puedo hacer más preguntas de esto. Es cuestión de que ustedes me consulten en mis clases presenciales, ¿ok? O también en mi oficina de asesoría. Con mucho gusto allí puedo atenderlos a ustedes sus preguntas. Esto puede ampliarse mucho más y ustedes pueden preguntarme pues muchas más cosas al respecto, ¿okay? Fíjate que en la rama 2, ¿qué pasa en la rama 2? En la rama, dice, no, pero pregunta 2. En la rama 1, el tiempo en minutos de espera es de, y pongo puntos suspensivos. Ese cálculo no está hecho en este vídeo, no está. Yo lo estoy colocando allí para que ustedes hagan ese cálculo y si tienen dudas al respecto, pues me consultan en mi clase presencial o en mi oficina de asesoría académica para ustedes. Bueno, mis bachilleres, entonces, gracias por escuchar, ver mi vídeo, repasar, ok, aprenderse los contenidos. Estoy a la orden para las consultas en el aula o en la oficina de mi asesoría, ok, de mis asesorías. Espero pues seguir compartiendo con ustedes. En próximos vídeos voy a seguir explicando, dando explicaciones muy amplias e importantes para el curso de ustedes. Entonces pásenla bien, se cuidan mucho y nos vemos entonces en un tercer vídeo. Gracias por la asistencia y por la audiencia. Hasta luego.